Aprobada el acta de la sesión plenaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia del 8 de diciembre de 2020. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de informes de la Comisión correspondientes al segundo año legislativo, para lo cual me permito hacer un breve resumen. Primer informe semestral del 1 de septiembre de 2019 al 28 de febrero de 2020. Se realizaron las siguientes reuniones de juntas directivas y plenarias, 3 sesiones de juntas directivas, 6 reuniones plenarias de la Comisión de Puntos Constitucionales, una reunión de comisiones plenarias unidas de puntos constitucionales y de salud. En estas reuniones se aprobaron los siguientes dictámenes. Dictámenes de minutas. 1. Dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación del mandato para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. 2. Dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de condonación de impuestos para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Dictámenes de iniciativas. 1. Dictamen de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de condonación de impuestos. 2. Dictamen de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ampliación del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. 3. Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 116 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de remuneración de servidores públicos. 4. Dictamen de las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de financiamiento a partidos políticos. Segundo informe semestral, del 1 de marzo al 31 de agosto de 2020. Se realizaron las siguientes reuniones de comisión y de junta directiva. 2 reuniones de junta directiva, 2 reuniones plenarias de la comisión. En estas reuniones se aprobaron los siguientes asuntos. Dictámenes de iniciativas. 1. Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar. 2. Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del fuero del presidente de la República. 5. Reuniones de la Comisión, Junta Directiva, plenarias y productos legislativos. Del día 1 de marzo de 2020 al 31 de agosto de 2020 se celebraron las siguientes reuniones de trabajo de la Junta Directiva y Pleno de la Comisión de Puntos Constitucionales. Reuniones de Comisiones Unidas. 1. Reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Salud, realizada el 4 de marzo de 2020, abordando el siguiente asunto. Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Salud, por el que se reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar. Se aprobó. Publicación de reforma en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2020. Reuniones de consulta, audiencias públicas. Conforme a las facultades de la comisión se celebraron parlamentos abiertos para realizar las diversas iniciativas turnadas a la comisión con invitación de expertos, autoridades federales y locales, así como integrantes de la sociedad civil, a saber, Parlamento abierto, reforma en materia de bienestar, conforme al acuerdo de las juntas directivas de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Salud, se determinó realizar sesiones de Parlamento abierto los días 2 y 3 de marzo de 2020. Parlamento abierto en materia de movilidad y seguridad vial. Por acuerdo del Pleno de la Comisión y en su sesión del 19 de marzo de 2020, se determinó la realización de un Parlamento abierto en materia de movilidad y seguridad vial, la que ante la contingencia sanitaria se realizó por la Comisión de Puntos Constitucionales el primer foro en modalidad virtual, lo que constituyó un enorme reto, pero significó la apertura de este tipo de ejercicios que hoy son una normalidad en el trabajo parlamentario ante el escenario de la contingencia.
Parlamento abierto en materia de Sistema Nacional de Cuidados. El día 29 de mayo de 2020 se llevó a cabo el Parlamento abierto en modalidad virtual en materia del Sistema Nacional de Cuidados. Solicito a la Secretaría consulte si se dispensa la lectura de los proyectos de informes puestos a su consideración, tomando en cuenta que han sido previamente distribuidos. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación